a xy más la distancia de gamma i, otra vez voy a usar la desigualdad del triángulo, gamma i xy a gamma j xj, voy a meter este término aquí, y distancia de gamma j xj y gamma j de y. ¿Va? Entonces, la primera fue desigualdad del triángulo, la segunda fue el hecho de que la métrica hiperbólica es invariante, apliqué gamma i de ambos lados, y la tercera fue una desigualdad del triángulo. Entonces estoy tomando, tengo aquí mis xy's que convergen a y estoy tomando la distancia de y a eso, ¿no? Gamma i, gamma j, ¿no? Tengo un elemento y, lo voy a modificar por este elemento de acá, ¿no? Y me va a producir un elemento que satisface todo esto, ¿no? Entonces vamos a ver. Esto, la distancia de y xy, si y es lo suficientemente grande, pues esto es tan chico como yo quiera, porque xy converge ahí. Ahora, si esta sucesión, gamma i xy, converge a z, estamos en un espacio métrico completo, el plano hiperbólico es así. Entonces, esta es una sucesión de Cauchy. Entonces, este término que subrayé también puede ser tan chico como yo quiera, si tomo elementos suficientemente avanzados de mi sucesión. Y, por último, pues esto por invarianza, ¿no? Si se fijan, este tercero de aquí es lo mismo que la distancia de xj a y. Y xj converge, ¿no? Porque la distancia es invariante por transformaciones de Möbius. Entonces, esto es tan chico como yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que hice? Entonces, lo que encontré fueron elementos de mi grupo, muchísimos. Como tengo una infinidad, pues estos también van a ser una infinidad, tal que cumplen lo siguiente. Yo tengo unos puntos que convergen tengo mi y aquí, y yo puedo encontrar un elemento del grupo, porque este es un elemento del grupo, que mueva y tan cerca de y como yo quiera. ¿Sí? ¿Sí ven? Es lo que dice esta fórmula, ¿no? Que yo puedo encontrar, esto es tan chico, esto está tan cerca de cero como yo quiera, entonces puedo encontrar un elemento de grupo que desplace a y una cantidad arbitrariamente pequeña. ¿Sí? Y yo digo que eso va a chocar con el hecho de que tengamos algo discreto. Entonces, ¿cómo son? Ahora voy a suponer que y es i, ¿no? Entonces, voy a hacer un dibujito. Vamos a suponer que y es i, da igual, porque el espacio es homogéneo. Voy a describir las transformaciones que mandan i cerca de i. Ya sabemos que las que mandan i en i son esencialmente un círculo, son rotaciones. Bien. Entonces, las que mandan i en i son rotaciones. Entonces yo digo que esencialmente las transformaciones que mandan i, digamos, en esta bolita de acá, yo digo que son esta bolita cruza el círculo. ¿No? Entonces lo que digo es, las transformaciones que mandan i en esta bolita se identifican de manera natural con esta bolita cruza el círculo. Fíjense, yo puedo tomar aquí un vector. Pongo en i, pongo un vector parado. Y ahora imagínense que tengo una transformación que manda i en i. Entonces manda el punto en alguno de los puntos de acá y el vector en alguna dirección.
Entonces, y eso, yo digo, determina por completo la transformación. Si yo sé a dónde va este punto y a dónde apunta el vector, yo ya sé cuál es la transformación. Una transformación esencialmente está dada por 3 parámetros. 2 parámetros van a estar agotados en cuál es el punto al que voy, y un tercer parámetro va a estar agotado en la dirección que tiene este. Entonces, toda transformación queda determinada por qué le hace al punto I y a este vector. Entonces, pues el vector es un vector de norma 1, solo importa un vector de tamaño el mismo siempre, el mismo tamaño con el que empecé, solo me importa el ángulo, y pues tengo aquí el punto a donde llego, que es pues esta bolita de acá. El punto está parametrizado por este. ¿Bien? Pues entonces, fíjense, si yo tengo una sucesión de elementos que me mandan a Y arbitrariamente cerca de Y, entonces en esta descripción estos elementos van a converger, ¿no? Entonces cada elemento estará dado por un punto en el disco, un punto en este disquito y un ángulo. Ahora, los elementos van a converger al centro del punto, porque el centro del punto, estoy diciendo justo, mandan a Y arbitrariamente cerca de Y. Bueno. Entonces, lo único que pueden hacer, entonces, en esta descripción de las transformaciones que mandan a un punto cerca de sí mismo, pues van a converger acá. Bueno, pues entonces, como este de acá es un círculo, es compacto, a fuerzas tienen que acumularse en algún punto. Puedo yo hacer el dibujo de otra manera, puedo hacer el dibujo de otra manera, puedo hacer este dibujo así. Tengo como el círculo de las que mandan I en I, y luego tengo un disco así. Puedo hacer esto así, ¿sí ven? Entonces tengo aquí el dato del disco y aquí el dato del ángulo. Entonces, ¿cómo se ven estos elementos que mandan a Y arbitrariamente cerca de Y? Pues tienen que acumularse sobre el alma de este dibujo, tienen que acumularse sobre este punto. Y estos, pues entonces es una infinidad, y tienen que acumularse cerquita de este compacto. ¿Sí lo ven? Pero esto contradice el hecho de que está discreto. No puede ser. Si es discreto no se puede acumular. Y si no se puede acumular, pues entonces no puedo obtener yo una sucesión de este tipo. No puede ser que haya una infinidad de elementos que desplacen a Y muy poquito, porque esos esencialmente van a estar determinados por un pequeño desplazamiento y un ángulo, y ese ángulo tiene que acumularse en algo, ¿no? Porque el círculo es compacto. Y entonces, esto prueba esta proposición, que si el grupo es fucsiano, actúa de manera propiamente discontinua. Si el grupo es fucsiano, entonces esto no puede pasar, esto contradice, y entonces para cada compacto solo hay un número finito de elementos que hacen que se intersecte con el mismo. ¿Sí? A ver, piensen que la definición que di de discreto en el caso de isometrías del plano euclidiano no era exactamente la misma definición, pero quiero que piensen que de hecho sí. Entonces, yo puedo darle coordenadas a las transformaciones del plano euclidiano, vamos a suponer las que preservan orientación, a través de, ¿no? Cada transformación del plano euclidiano estaba dada por una matriz de rotación y un vector de traslación. O sea, como espacio, este grupo de transformaciones es
el círculo cruz R2. El círculo que es, estoy suponiendo solo las que me se mencionan, el círculo que es el ángulo por el que voy a rotar, y R2 es el vector por el que voy a trasladar después. Y había yo dicho que iba a ser discreto si este pedacito R2, si el vector de traslación, si dado un K, había solo un número finito de elementos con vector de traslación más chico que K. Quiero que piensen que eso implica que es como subconjunto de este espacio, necesariamente es discreto. O sea que ambas definiciones son la misma. Entonces, eso por un lado. Entonces, parece que dije otra cosa, pero en realidad estoy diciendo lo mismo. Y ya probamos entonces que los grupos discretos actúan de manera propiamente discontinua. Entonces, creo que no tiene caso que empiece yo algo ahorita. Mejor empiezo ya más tarde y ya, ¿no? Bien, entonces haremos eso. ¿Sí? ¿En qué ciclo más o menos se ven esos temas? ¿En qué qué? ¿En qué ciclo? Ahora, Poincaré es el... ¿Quién habló de Poincaré? ¿Mario? No, ya no sé. Mario habló de Poincaré. Entonces, Poincaré hizo muchas cosas. A ver, entonces la geometría hiperbólica... Gauss y Lobachevsky son los que tienen el crédito de la geometría hiperbólica. Y en un principio era una curiosidad como lógica o de fundamentos de las matemáticas que tenía que ver con el ver si el quinto postulado de Euclides podía deducirse de los otros o no. Entonces, tenían varios modelos, hay dos Lobachevskis, padre, hijo, o tío y sobrino, que están en eso. Gauss tiene también este modelo el modelo gaussiano de la geometría hiperbólica. Y quien finalmente, bueno, y luego esto entonces es Gauss, ¿no? Que es 1800 y pico. Después, Poincaré aparece con toda esta teoría de los grupos kleinianos y fuchsianos. Vamos a hablar de los kleinianos después. Poincaré aparece finales del siglo XIX y de lo que Poincaré se da cuenta, Poincaré estaba estudiando ecuaciones diferenciales complejas. Entonces, lo que Poincaré se da cuenta es que la geometría que tenían esas ecuaciones diferenciales complejas era la geometría hiperbólica, esta de acá, y otras geometrías que vamos a ver más adelante. Entonces, Poincaré se da cuenta de eso, entonces, de alguna manera deja de ser una curiosidad la geometría hiperbólica y entra en el aparato de ecuaciones diferenciales y se vuelve algo central en matemáticas. Deja de ser una curiosidad, deja de ser relevante si tiene que ver con Euclides o no, y toma acto de presencia en las matemáticas. Y después, ya en el siglo... Bueno, y una de las motivaciones de Poincaré es el llamado teorema de uniformización. Entonces voy a hablar de él un poco más tarde, no sé si mañana, hoy o mañana. Entonces, el teorema es el teorema de uniformización, Poincaré, y ese teorema de uniformización ya le da una legitimidad a la geometría hiperbólica enorme, y luego pues el siglo XX se encargó de hacerla aún más indispensable. Toda la teoría de Thurston, de tres variedades, ¿no? Ahí la geometría hiperbólica juega un papel fundamental. Entonces deja de ser una curiosidad y entra en la matemática de pleno derecho.